Hermanos, la paz de Dios. En esta hora los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que en esta Semana Santa, que es una semana muy especial, que recordamos la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sea para todos nosotros de gran bendición y que el Señor en su grande misericordia nos conforte, nos consuele y haya muchas sanidades y salvación, ¿verdad? El día de hoy nos toca el martes, hermanos, que se llama martes de controversia. Ahorita vamos a ver por qué eso. Pero vamos a poner en la mano de Dios este pequeño tema para que Dios nos guíe y su Santo Espíritu nos ayude. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia, porque hoy recordamos el martes, Señor, los últimos acontecimientos que tuviste en la semana de tu ministerio terrenal. Te ruego, Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, que nos ayudes y que nos dé las enseñanzas, Señor, que en aquel día tú diste muchas, Señor, pero las que veamos en esta hora, te pido que queden grabadas en nuestros corazones, Padre. Te lo ruego todo y te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, como les comentaba, esta semana hemos estado viendo lo que es en el misterio del Señor Jesucristo sus últimos días aquí en la tierra. Y vimos el domingo la entrada triunfal. El lunes se le llama de autoridad, porque es cuando le preguntan con qué autoridad haces estas cosas, ¿sí? Y el martes se conoce como de controversia, porque es cuando estuvo la lucha con los líderes religiosos. Fíjense, hermano, que controversia, dice el diccionario, que es un desacuerdo o conflicto de intereses sobre asuntos de interés público, ¿sí? Es un conflicto o un desacuerdo. Y aquí vemos que el desacuerdo que había o el conflicto que tuvo nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que en los 3 años y medio de su ministerio, no fue con los publicanos, no fue con los soldados romanos, no fue con la gente, que estaba ellos, escuchando así del pueblo, fueron con los líderes religiosos. Esto es algo que sí nos sorprende, porque el Señor Jesucristo se pasó todo el día en Jerusalén discutiendo con los líderes religiosos, eh, y estaba enseñando parábolas y curando enfermos. Entonces entendemos que el Señor Jesucristo estaba hablando, estaba enseñando, y los líderes religiosos, que se supone que eran los que lo tenían que apoyar, los que conocían la ley, ellos mismos estaban al acecho, viendo cómo se equivocaba o viendo qué hacer ellos para que la imagen del Señor Jesucristo como al Mesías, ellos la rechazaran. Entonces, aquí por eso se le llama martes de controversia. Y sí, podemos pensar que los judíos, líderes religiosos, que eran los fariseos, saduceos, los sacerdotes, que conocían bien la ley, ellos, aquí el problema de ellos es que no la interpretaban bien. Y podríamos pensar que el Señor Jesucristo, que es el autor, ¿sí?, de la palabra de Dios, porque es Dios, y los líderes religiosos tenían un conflicto, ¿sí? Era un conflicto entre ellos dos, en los cuales, para mí, el error era en la interpretación. Ellos interpretaban de otra forma los las Sagradas Escrituras, y ellos, por 3 años y medio, estuvieron al acecho, viendo qué hacía el Señor Jesucristo, y cuando hacía algo, se molestaban. Pongo aquí un ejemplo. Dice así la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo enseñaba en las sinagogas en el día de reposo, ¿sí? Y hubo una persona que estaba enferma, y el Señor Jesucristo la sana. Y el principal de la sinagoga se molesta. Y le dice: "Oye, ¿por qué lo sanas en el día de reposo?", ¿sí? Este pasaje se encuentra en Lucas 13, lo voy a leer, dice así: "Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó.
Luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado, fíjense bien, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: si hay días hay que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás se había atado 18 años, no se le debía desatar en esta ligadora en el día de reposo. Aquí vemos que toda la gente se gozó, pero es increíble que el que no se gozó fue el principal de la sinagoga, ¿sí? El religioso, el que sabía mucha Biblia. Y cómo aplica mal la palabra de Dios y les dice: 6 días se pueden sanar, pues el día de reposo no. Por eso el Señor le dice: eres un hipócrita. Entonces, fariseos, saduceos, los escribas, todos esos líderes religiosos estuvieron acompañando al Señor Jesucristo los 3 años y medio, porque vemos que intervenían ellos y le hacían preguntas, pero nomás para ellos querían demostrarle a la gente que Jesús no era el Mesías. Y le decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Por qué tus discípulos no ayudan? ¿Por qué le decían a los discípulos: ¿por qué su maestro come con los publicanos y los pecadores? Entonces, ellos siempre estuvieron queriendo demostrar que el Señor Jesucristo no era el Mesías. Entonces, aquí en este día martes, vemos que es otro día que también ellos se juntan, ¿sí? Ahora, aquí hay algo especial que quiero que sepamos. Se acercaba la Pascua. La Pascua es la fiesta principal de los judíos. En la Pascua ellos recuerdan cuando Dios los libertó de Egipto, los sacó de Egipto, y recuerdan también al Cordero que fue sacrificado y que gracias a la sangre del Cordero que pusieron ellos en la puerta de sus casas, cuando la muerte pasó por el pueblo de Israel y por el pueblo judío, donde estaba esa sangre de Cordero, no hubo muerte ahí, era la muerte de los primogénitos. Entonces les quedó a ellos ya de por vida que se celebraran la Pascua. Hasta el día de hoy se sigue celebrando la Pascua. Y para ahorita nosotros sabemos que la semana que entra es la semana de la Pascua, que los judíos celebran. Entonces, como se acercaba la semana de la Pascua, había muchos judíos que vivían en otras naciones, pero cada año van a Jerusalén. Y ahí todos los judíos, dice, en ese día dicen que había unos griegos que querían conocer a Jesús, ¿sí? O sea, gente de otras naciones que querían conocerlo, porque la fama del Señor Jesucristo, pues ya se había extendido. El Señor Jesucristo, 3 años y medio, estuvo en 3 Pascuas, ¿sí? Entonces la gente empezó a conocerlo. Empezó a verlo y empezó a escuchar de los milagros que hacía y lo querían conocer. Entonces entendemos que los fariseos estaban viendo cómo sorprenderle. Y aquí ya voy a entrar al pasaje. Está en Mateo 22:15. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? En la inscripción le dijeron: de César. Y él le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Ven, aquí podemos ver que los fariseos y herodianos, los herodianos eran religiosos políticos que estaban muy cerca de Herodes, pero que eran religiosos y tenían también mucho peso, tanto en la política como en lo religioso. Consultan, dan ideas. ¿Qué hacemos? La gente está creyendo que él es el Mesías y tenemos que hacer algo para ponerle una trampa para que la gente, pues, vea que no es el Mesías. Entonces, aquí entendemos que tuvieron muchas ideas y agarraron la mejor idea. ¿Sabes qué? Es lícito dar tributo a César, muy buena idea.
Porque si el Señor Jesucristo dice que sí se los den, entonces se va a ver mal con el pueblo de Israel. Y si dice que no se los den, entonces los romanos van a ir contra Jesús. La respuesta que el Señor Jesucristo diera, hablando humanamente, podríamos decir que era una trampa bien planeada porque lo pusieron entre la espada y la pared, ¿sí? Bueno, y dice, y enviaron los discípulos de ellos con Herodiano diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y es cuando le hacen la pregunta, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es, dar ti- ¿Es lícito dar tributo a César o no? Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, que uno de sus atributos morales es la sabiduría y un atributo natural es la inteligencia, que conoce todas las cosas, responde, dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Hipócrita es una persona que finge tener sentimientos o cualidades que no siente o no tiene, ¿sí? Porque le dijeron, no, eres un maestro, hablas la verdad. El Señor conoce los corazones. Por eso le dice, hipócrita, ¿sí? Estás, tú lo que me estás diciendo no está en tu corazón. Pero bueno, aquí hago un paréntesis, ¿sí? Qué importante es acercarnos a nuestro Señor Jesucristo con sinceridad, sin engaños ni hipocresía. Ya que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado y a Dios no se le puede engañar. Cada que nos acercamos a Dios, seamos sinceros con Él. Hay un hombre que una vez Dios le dijo, ¿tú crees que puedo sanar a tu hijo? Y el hombre le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, él tenía dudas, pero fue sincero. Sí creo, pero tengo también incredulidad. Pero Dios no le reprochó su incredulidad. Dios le sanó a su hijo. ¿A dónde voy? Que la sinceridad le agrada a Dios. Si tenemos nosotros una duda, tenemos una pregunta, acercémonos con corazones sinceros, dice la Biblia, delante de Dios, y Él nos ayudará, porque dice la palabra de Dios, si alguien te falta de sabiduría, pídasela a Dios. Nosotros podemos pedirle a Dios su ayuda. Y bueno, vuelvo al pasaje. Dios, el Señor Jesucristo les pide una moneda. Mostrame la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole y se fueron. Dios siempre va a tener la respuesta correcta y sabia para nosotros, ¿sí? Siempre. Él, repito, en su tributo de la sabiduría, conoce todas las cosas. Él nos va a llevar siempre por mejor camino. Y nosotros sinceramente hablamos, le pedimos su ayuda. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración porque aquí Dios nos puede ayudar siempre en la necesidad que usted tenga, sea física, económica, moral, aquí en la tierra. Él nos puede ayudar en todas las cosas, pero vengamos sin hipocresías delante de Él, ¿sí? Y aquí estos hombres eran religiosos, pero eran hipócritas porque realmente nunca vieron al Señor Jesucristo como el Mesías, que siempre por años lo estuvieron esperando y que ellos sabían que iba a venir el Mesías, ¿sí? Ahora, ahora pongo aquí, dijimos que es martes de controversia. Ahora le toca a los saduceos poner la trampa, ¿sí? Como había mucha gente, hermanos, que se les acercaba al Señor Jesucristo, pues ellos estaban queriendo, pues que se viera mal el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos era una secta judía de sacerdotes y aristócratas, eran ricos, poderosos e influyentes, y estaban estrechamente vinculados al templo de Jerusalén, ¿eh? Eran los de mucho dinero. Versículo 23 dice así, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Yo pienso que sí les convenía pensar, no sé, tesoros en los cielos, porque ellos ya los tienen aquí en la tierra, ¿sí? Le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo.
Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Una pregunta, pongo del más allá, ¿sí? Una pregunta después de la muerte. La primera pregunta fue, ¿qué hacemos aquí en la tierra, sí? Pero esta pregunta, los adultos están diciendo en la resurrección, o sea, ya cuando la gente muere, ¿qué hay más allá? ¿Qué espera? Y ponen esta pregunta como diciendo, aquí no hay contestación. Entonces, versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Muchas veces Dios en su palabra nos ha dejado las respuestas a muchas cosas, y más en profecía, en escatología. Todo eso, hay muchas cosas en la Biblia, y ellos la leían, pero ellos no conocían el poder de Dios. Se refiere a que no tenían comunión con Dios. Nosotros como cristianos tenemos la gran bendición que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, hermanos. El Espíritu Santo dice, nos guiará a toda verdad. Y tenemos la palabra de Dios que dice San Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos tenemos la gran bendición de que la Escritura, hermanos, como dice el salmista, es lumbrera nuestro camino, ¿sí? Es nuestra guía. Pero ellos tenían las Escrituras, pero no las sabían interpretar. Por eso les dije al principio que el problema de ellos era que no las sabían interpretar ni aplicar la palabra de Dios. Entonces, tenían el conocimiento en su mente, pero no lo tienen exacto. Y aquí el Señor Jesucristo por eso les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo toda la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, la pregunta que dice, pues ya donde ya no vemos las cosas, donde ya son cosas de fe, como dice Hebreos 11, que los grandes hombres de fe, ellos miraban la ciudad santa, miraban las moradas celestiales. Ellos anduvieron aquí errantes, caminando en este mundo. Muchos sufrieron, muchos padecieron, unos sí, otros no. Pero muchos de ellos sufrieron, y dice la palabra de Dios, pero ellos, su mirada estaba en la ciudad santa, ¿sí? Sí, la ciudad hecha por Dios, para el pueblo que le ama y que ha creído en él. Entonces, aquí esta pregunta sí nos ayuda a nosotros, porque vemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, conoce todas las cosas, y Él hizo los cielos, que se refiere a la parte espiritual del tercer cielo, pero también hizo la tierra. Entonces, toda respuesta nuestro Señor Jesucristo la tiene, ¿sí? Ahora, aquí te doy otra pregunta y le pongo la última pregunta que vamos a ver en este día. Versículo 34. Otra vez los fariseos, ¿eh? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho caer a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, fíjense, hermanos, por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí hago una pregunta. ¿Por qué amar a Dios? Aquí esto es muy importante para todos nosotros, porque dice San Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos ha dado la vida, nos ha dado un cuerpo donde todo funciona de una manera maravillosa, nos da el aire que respiramos, nos da un sol que disfrutamos, nos manda la lluvia, la temprana y la tardía, para que podamos subsistir, y lo más grande que nos dio, a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. También el Señor Jesucristo dice: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Los religiosos de aquel tiempo fueron los que planearon la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo. Fueron los sacerdotes y el Sanedrín, todos los líderes, todos los importantes, la gente importante religiosa. O sea, esto es increíble, que esta gente que conocía la Biblia, conocía la ley de Génesis a Malaquías, hayan planeado la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el ser santo, el ser perfecto, que pisó esta tierra. Pero ellos no vieron que este Cristo era el Cordero de Dios, era el Cordero que ellos cada año recordaban, y ellos cada año matan un cordero para perdón de sus pecados, para redimir sus pecados. Y cuando Juan el Bautista lo presenta, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, qué triste es cuando buscamos algo malo en una religión. Bueno, en este caso yo le diría que en Cristo Jesús. Cristo es el ser perfecto que vino, nos amó, dio su vida en la cruz de Calvario por nosotros. Y aquí nosotros tenemos la libertad de elegir. Amamos al Señor Jesucristo y somos agradecidos por lo que nos ha dado, por su sangre que derramó en la cruz del Calvario. O vamos a ser como estos fariseos, escribas, gente religiosa que conocían la Biblia, pero no tenían a Dios en su corazón. Pues el profeta le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, amigo que nos escuchas, creo que para nosotros es muy importante amar a Dios, ser agradecidos con Él y mostrarle nuestro amor y nuestro agradecimiento, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, si fue una lucha que tuvo el Señor Jesucristo ese día de controversia con líderes religiosos, pues nosotros, hermano, para nosotros, la piedra que ellos desecharon, para nosotros ha sido preciosa, y ese es el fundamento de nuestra fe y de nuestra salvación. Quiero orar, hermano, y darle gracias a Dios. Oremos, que Dios nos ayude, nos bendiga y que realmente seamos agradecidos con el Señor por todas sus bondades. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. De toda te doy gracias, Señor, porque en este martes vemos los enemigos tuyos, que eran religiosos, que conocían la ley, pero nunca la tuvieron en sus corazones, Señor. Guárdanos a nosotros, Señor, de que tu palabra, que la tenemos, sea siempre y esté en nuestros corazones en la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Que tu Santo Espíritu siempre nos guíe a toda verdad. Que sepamos ser agradecidos, Señor, y reconocer que por gracia, por pura gracia, somos salvos. Que tenemos perdón de pecados por la sangre que has derramado en la cruz del Calvario. Y que nosotros, Señor, podamos decir que tú eres Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Pastor y nuestro guía, Señor. Tú eres el todo de nuestra vida, Padre Celestial. Sigue guiando a tu iglesia, y esta semana que estamos en Semana Santa, bendícenos el día de mañana, el jueves, el viernes y hasta el domingo, que vamos a recordar o te levantaste de la tumba, Señor. Gracias te doy, te lo ruego todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, vamos a leer el Salmo 23. Dios les bendiga a todos y que la paz de Dios, hermanos, sea con todos ustedes. Y esta semana estemos consagrando nuestras vidas
estemos orando que Dios salve las almas, porque realmente Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, vamos a, si Dios nos permite, vamos del Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con todos. Saludos.